Y hacemos claqueta precisamente con los premios Simón, premios bautizados en honor a Buñuel, que ya calientan motores y que preparan una edición muy especial. Razón de sobra para tener aquí al presidente de la Academia del Cine Aragonés y además compañero en muchas etapas de su vida, José Ángel Delgado. Bienvenido. Muy buenas, muchas gracias. Muchas gracias y mucho trabajo, ¿no? ¿Cómo vais con los premios Simón? Porque tenemos ya esa fecha marcada, 29 de abril, Auditorio de Zaragoza, y venís haciendo mucho ruido este año, cosa que nos alegra además. Pues la verdad es que parece que fuera ayer cuando hablábamos de la primera edición, que además habéis estado desde el principio pendientes de los movimientos de estos premios, y este año pues tenemos encima una responsabilidad añadida. Como sabes, que es que esta casa los va a retransmitir por primera vez y yo creo que va a ser un paso para que estos premios sean conocidos por el gran público. Claro, creo que hemos llegado al sector, pero es verdad que a veces en la calle pues, te da la sensación de que la televisión es lo que da a conocer todo al máximo, ¿no? Claro, vamos a explicarlo porque esto es una de las grandes novedades. Yo creo que el público lo va a disfrutar mucho, que hay ganas además de que ocurran cosas en esta tierra y que ocurran cosas así. El 29 de abril es la gala, como decíamos, y más o menos el mismo día creo que va a haber una retransmisión que además, en fin, con todo el empaque de unos premios de cine, ¿no? Queréis darle muchos alicientes a la Sí, porque gala. además va a ser una buena hora, va a ser prime time, con lo cual la gente podrá disfrutar de ello un viernes por la noche. Y cuando algunos soñábamos con tener aquí en Aragón unos premios parecidos a los Goya, parecidos a los Fíjate que además Oscar, empezaron muy pequeñitos y con mucho esfuerzo y con, en fin. Siempre, lógicamente, desde la humildad y sabiendo dónde estamos, ¿no? Pero nos faltaba ese punto, el hecho de que la televisión se hiciera eco de ellos en directo, ¿no? Y en este caso es 2 horas después, o sea, para que la gente lo pueda disfrutar, porque realmente la gala es a las 8 y entonces en la televisión se podrá ver en el horario más cómodo. Bueno, pues nada, hay mucho por ahí. Para empezar, este año tenéis además un premiado de honor muy sonado, porque aquí ya saben ustedes que hay nominaciones, aquí hay apuestas, hay favoritos, pero ya hay un premiado de honor que se conoce, que es Fernando Esteso, actor de la tierra, y además habéis dado un giro ahí con un personaje muy conocido y que por otro lado tiene mucho cine en su carrera. Sí, y además sin buscarlo, pero sí que es verdad que hay una conexión entre los Goya de este año, que premiaron a Ozores, y nosotros ahora pues que apostamos por la figura de Fernando Esteso, poniendo en valor pues otro tipo de cine y también un poco esa conexión del cine español con el público, ¿no? Que en aquella época con este tipo de cine pues se produjo. A Fernando le ha encantado la noticia, está con mucha ilusión, nunca sabemos si van a recibirlo pues con ilusión o no, pero también es verdad que una cosa que les ayuda mucho a darse cuenta de la envergadura del Simón, si podemos decirlo así, es conocer a los anteriores homenajeados. Claro. La verdad es que llevamos 5 nombres pues de relumbrón. Y bueno, estamos muy contentos. Y además de relumbrón en diferentes ámbitos, que es quizás también lo bonito, es decir, habéis premiado la producción, en este caso un intérprete, habéis ido variando, ¿no? Diciendo un poco, todo esto es la gente que hace el cine, la industria cinematográfica, que hace además cultura aquí desde Aragón. Sí, porque tenemos desde una figura global como es Luis Alegre, a un realizador mítico como es Saura, a un productor como Ducay, un compositor musical como Antón García Abril y ahora a Fernando Esteso. Nos queda la asignatura pendiente, que muchos la llevamos ahí clavada con una espinita, de la mujer. No estamos siendo en este sentido paritarios. La verdad es que yo creo que en los Sexto Simón... Cine, dando guerra. Últimamente tenemos Paula Ortiz, Luisa Gabasa, en fin. Sí. Y yo creo que claramente les va a llegar el momento. Por cierto, ahora en Huesca, Festival de Huesca, se conoce ya, ¿no?, que Paula Ortiz es la premiada del Festival de Huesca. Qué bien. Vosotros al final celebráis las noticias del cine porque al final sois la academia un poco que está diciendo el cine aragonés tiene que tirar para arriba, que es lo que hay detrás de todo esto. Por cierto, me hablabas de recibió Fernando muy bien la noticia. ¿Te tocó a ti hacer la llamada como presidente? Sí, la primera, sí que es verdad que siempre le pedimos a alguien próximo a ellos en el ámbito cinematográfico que conecten primero. El año pasado pues fue Laura Sipán, por ejemplo, con Antón García Abril. Nos parece que es lo ideal porque ella había hecho un trabajo con su obra maravilloso. Y este año nos parecía que Ciro Altavás, un realizador aragonés afincado en Madrid, era la persona indicada, porque él en un corto que ha sido muy importante y muy relevante en todo el mundo, DVD, pues puso la figura de Esteso en valor. Y a mí me recuerda un poco pues como cuando Tarantino cogió a John Travolta y le dijo ¿puedes hacer otro tipo de papeles? Pues Ciro hizo eso en DVD y queremos también que Ciro tenga su momento en la gala. Oye, por seguir hablando de novedades, amén de lo que ocurrirá en la gala, habéis preparado una programación previa muy intensa que además llegará a Zaragoza, Huesca y Teruel. Hoy, por ejemplo, tenéis las proyecciones de los cortos nominados, ¿no?, en la Filmoteca, que hay muchísimo material para disfrutar. Sí, tenemos 6 obras muy distintas, van desde la gran producción de Cero hasta la sencillez conceptual de Antonio Tausiet con su obra.
Y la verdad es que es un catálogo, un menú estupendo para disfrutar en la Filmoteca. Yo creo que este año es de lo que muchos estamos más satisfechos, de esa programación. De esa programación que se pueda disfrutar mayoritariamente en la Filmoteca de Zaragoza, pero también en otros espacios, como el espacio Ámbar de la Zaragozana, porque realmente es lo que para una academia del cine aragonés es lo importante, ¿no? Es el contenido, el que la gente pueda llegar a ello. Y con Leandro Martínez de la Filmoteca yo le comentaba que recordaba mis tiempos de estudiante en Barcelona, pero también sé que en Madrid, lógicamente, hace nada, José Ángel, hace nada. Que se podía disfrutar en la Filmoteca de cada una de las dos ciudades de los nominados a los Goya. Y era un buen momento como estudiante para decir, a ver, ¿qué se está haciendo aquí, no? Pues yo creo que en Aragón, solo haber conseguido esa programación ya es un éxito. No, pero es que además decís espacio Ámbar, Filmoteca o Teatro Principal, porque el martes tenéis ahí a los nominados a mejores intérpretes en el espacio Mariano Cariñena, que es el espacio, la entrada al Teatro Principal, que también tenéis una sesión de lujo con muchos nombres que más van a estar ahí. Exacto, un lugar, el espacio Mariano Cariñena, para disfrutar de 6 personalidades, aquí sí con paridad, 3 actores y 3 actrices, que van a hablarnos un poco de sus papeles en las obras por las que están nominados. Bueno, casi nada. Y el jueves que viene documentales, porque habéis ido teniendo películas de todos los realizadores. Tenéis la semana que viene Tras Nazarín. Sí, tenemos La Hora de Espada, de Vicky Calavia, de Arturo Hortas. Me dejo 6 nominados más. Pero es, como novedad de este año, también es algo destacable, que hemos conseguido separar ficción de documental. Cada año intentamos que los premios pues vayan creciendo y era una demanda bastante solicitada por parte del público que distinguiéramos entre ficción y documental. Es verdad que la cosecha de este año es brutal. Tenemos 6 largometrajes de ficción nominados. Fíjate. Llegar a esto hace unos años era casi un sueño inalcanzable, ¿no? Y ahora tenemos 6 títulos pues, que están ahí compitiendo y que es una gozada. No, vamos a hablar de esos 6 títulos porque la lista de nominados de los Simón hay una competencia real y eso da un poco la dimensión de lo que está, del año que nos ha dado el cine aragonés. Hablábamos de la lista de nominados, que este año es impresionante. Claro, no sé si ha sido fácil o difícil hacerlo con semejante elenco de estrenos, de películas aragonesas que han llegado muy alto este año, en fin. Sí, de hecho, en ficción se ha quedado alguno fuera, o sea que realmente nos ha sabido muy mal, ¿no? Porque nos gustaría que fuera un poco la foto del año. Lo que está claro que tenemos un gran éxito, ¿no?, de taquilla y de premios también, pero tenemos títulos que han llegado al gran público, y algunos que han sido muy mediáticos, que han salido en medios nacionales por su temática, y otros que han sido muy populares también, con lo cual tenemos ahí un reparto muy interesante, junto con películas muy de autor, muy personales, que juegan con diferentes registros, desde el guión más cerrado a la improvisación más libre. Yo creo que tenemos un catálogo súper bonito. Claro, las de películas muy populares, por ejemplo, tendremos a Bendita Calamidad, que ha tenido un movimiento brutal, o La novia de Paula Ortiz, recuerdan con todas esas nominaciones a los Goya y otros premios que se ha llevado Los Feroz, etcétera, etcétera, que parte como favorita. Hay muchas nominaciones para La novia. Y luego es bonito que la segunda película con más nominaciones es El bandido cucaracha, una película de marionetas, de títeres, con animación, que es un título súper original. Héctor Pisa, Juan Alonso estuvieron aquí en este programa. Exacto. Y es maravilloso, además. Sí. Muchas de ellas con la marca de Aragón TV como colaborador. Sí, la verdad es que sí. Mira, menudo piropo nos ha echado aquí José Ángel, pero es verdad, ver esa cosa desde ese reflejo también es maravilloso. Oye, la verdad es que ese catálogo de títulos ha dado para tanto que incluso es protagonista en la exposición que suele organizar cada año, que está en Cubit y que tiene como estrella los carteles de esas películas, ¿no?, de los nominados. Sí, la verdad es que la biblioteca Cubit lleva ya unos años colaborando con esa exposición de carteles, porque lo que es el concurso de carteles, que se lleva haciendo desde el segundo año, la verdad es que es una cosa que ha ayudado a también captar al público, ¿no? Sí que es verdad que, pues bueno, este tipo de concursos, que hacemos muchos festivales y convocatorias como los Simón, pues bueno, siempre podían estar mejor valorados, pero desde hace ya un par de años sí que hay un pequeño premio y la verdad es que está muy bien, porque es un público joven que creo que como Academia del Cine Aragonés debemos intentar también seducir, ¿no?, que se acerquen hacia el cine aragonés. El cine aragonés para vosotros es algo que os mueve desde el propio título de los premios, que por cierto antes hemos dicho que era un homenaje a Buñuel, lo es por su película Simón del Desierto, ¿no?, que fue un poco la que os inspiró para decir ahí vamos a levantar este tejido. Pero lo cierto es que desde la primera edición hasta ahora han cambiado muchísimo las cosas y también en el panorama del cine. Me imagino que para ti como presidente de la Academia del Cine Aragonés ver esas películas, ver que se sigue rodando aquí, por ejemplo ahora Incierta Gloria, que lo tenemos en nada, tiene que ser algo muy especial. Sí, además yo siento que los premios han ido creciendo a la vez que ha ido creciendo el sector, ¿no? Y nos queda muchísimo camino por recorrer, por eso partir de una forma
humilde, con no muchas categorías, ir creciendo conforme crece el panorama. Progresivamente en el futuro tenemos como objetivos pues un poco también definir bien lo que es una producción aragonesa, en el sentido de que también queremos poner en valor que profesionales y empresas productoras aragonesas participen en la producción de películas, pero es algo que tiene que crecer de forma paralela, no tendría sentido, ¿no?, que nos pusiéramos muy exigentes cuando ahora mismo tenemos un sector que está ahí creciendo y que hay que cuidar. Pero vamos, sí, es un orgullo ver cómo todo esto pues va tomando forma entre todos. Y luego hay proyectos como esa Film Commission de la que de manera alterna hemos ido hablando en los últimos años y que ahora parece que está ahí. No sé cómo lo veis vosotros, me imagino como una esperanza al final de decir... Sí que es verdad que como Junta de la Academia hemos decidido dejar este tema un poco en stand-by por nuestra parte, desde el punto de vista un poco también de reflexiones y de un poco negociaciones, porque sabemos que están ahí los proyectos, saben cuál es nuestra postura como Academia, que creemos que es un ente lo suficientemente importante como para que se comente con el sector, con las asociaciones, tanto la nuestra como la de productoras, como la de docentes, como Aprobar, gente que creemos que tienen que opinar sobre cómo organizar una entidad de estas características, ¿no? Si finalmente hay una persona, que esta persona sea una persona pues, que, como ha ocurrido en el caso de la persona que también tenéis en este programa, pues que haya un concurso de méritos, porque creemos que hay mucha gente en este sector que ha hecho méritos durante estos últimos 15, 20 años como para que sea tenida en cuenta en una Film Commission. Ahora estamos un poco esperando y como nos piden las instituciones, por favor, confiad en nosotros. Pues venga, damos un voto de confianza. Bueno, José Ángel se estaba anticipando a la visita de Víctor López Carvajales en unos minutos, pero bueno, y además es que comprende muy bien el lenguaje televisivo José Ángel porque, vamos, ha sido compañero de esta casa, y os decía antes, con RAN, con Bobinas, el cine te toca a ti por todos los costados, ¿eh? Te tiene ahí atrapado totalmente. Sí, es verdad que me ha tocado a veces más divulgar que hacer, ¿no? Porque yo lo que tengo ganas es hacer ya mi segunda película con Antonio Tausiet, vicepresidente de la Academia. Comentamos que ahora ya nuestro siguiente proyecto debe ser hacer una segunda película, aunque sea pequeñita, ¿no? Pero estamos con ganas de ponernos a hacer. Yo sí que, pues bueno, hago cortos. Tener tiempo también. Claro, pero el tiempo es eso, es una cosa que es muy valiosa y tenemos muchas ganas de dedicarle un poquito más de tiempo a crear. Bueno, aún pretendo sacarte un par de cositas sobre la gala porque siempre tenéis sorpresas. Algo espero que me cuentes. La Mata, que no hace más que darnos noticias, vamos a tenerle que hacer una sección, José Ángel. Bueno, y vosotros en los premios Simón del año que viene, a ver qué hace, ¿no? Sí, ahí además, podría estar... Siempre que ha venido, ha entregado un premio, siempre ha aportado algo divertido. Yo creo que en el caso de los Simón, los discursos de los entregadores, no discursos, ¿no? Pero es verdad que los entregadores cuando entregan premio, pues casi todos dicen algo. Sí. Es una cosa que hay que aceptar en lo que son las galas aragonesas. Pero yo siempre comento que aportan bastante. De hecho, la presentadora de este año, que esté este año presentando, tiene conexión con una entrega del año pasado. Irene Alquézar. Exactamente. Que lleva ahí las riendas de la gala, en la que hay toda una gente involucrada, directores, va a haber música. Cuéntanos algún detallito. Que he dicho, ¿alguno lo voy a sacar? Sí, pues Irene Alquézar es la actriz de este año que va a tener papel ella sola como host, ¿no?, que dicen los americanos. Y bueno, sí que es verdad que el año pasado entregó un premio, la pobre se quedó sin casi poder decir nada porque su compañera había hecho un poco más de introducción y nos pareció, lo hizo de forma muy graciosa, el decir, bueno, pues yo no digo nada. Que realmente eso nos dio pie a pensar que este año podía ser ella quien todo lo que no dijo en la entrega lo dijera en la gala como presentadora. Y luego decíamos la dirección, sí. Música, hay música... Sí, tenemos los directores habituales de los últimos años, que son Raúl Ortega y Carlos Val, el uno en la parte más técnica y el otro en la parte más artística, pero ambos son dos artistas, o sea que eso está claro. Y bueno, tenemos la música de Jesús Aparicio, que repite. Este año no es un musical como fue el año pasado, pero este año tenemos una orquesta en el escenario. Vale. Que retomamos un poco la primera gala. O sea, aquellos que no han podido ver la gala porque no la han visto, pues este año, si la ven en televisión, en Aragón TV, este 29 de abril, pues podrán un poco recuperar ese espíritu de la primera porque tenemos orquesta de nuevo. La joven orquesta de bandas sonoras, brutal, espectacular, y ya con el título pues lo dicen todo, ¿no? Tendremos música de cine sobre el escenario y, por supuesto, alguna actuación más sorpresa. Bueno, yo me voy a permitir una licencia. José Ángel ha trabajado muchísimo por estos premios y estos van a ser muy especiales para ti. Quiero decir, porque estos Simón llevan detrás un trabajo increíble, muchísimo esfuerzo y va a haber mucha emoción. Sí, no, el hecho de cumplir 5 años, sentir que es un ciclo, ¿no? Acabar en retransmisión para mí significa muchísimo y bueno,
Sí, si te refieres a eso. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces lo que haremos será verte ahí, verte probablemente muchos de los que estamos aquí en la gala. Y todos ustedes en Aragón TV tienen una cita y antes también recuerden con todas las actividades que además decimos son abiertas. Ellos están encantados de que la gente vaya a ver cine, ver cortos y todo lo que hay alrededor de los premios Simón. Muchas gracias, José Ángel, como siempre. Y vuelve aquí la siguiente vez a hablar de peli o de lo que tú quieras. Un placer y espero que estar siempre ahí dispuesto. Claro.